Saludo a los colaboradores de la mesa de los martes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, Leo. Vamos a entrarle al tema de los programas sociales y el clientelismo electoral. Ayer salió este tema de hasta dónde se puede o no amenazar con que van a quitar los programas sociales. En fin, Violeta, ¿cómo viste? Bueno, hay una larga historia en México del uso electoral de programas sociales y de ahí entiendo que la gente los ve como con cierta suspicacia porque piensan que se dan a cambio de posiblemente el voto, posiblemente asistir a un evento, a un meeting, etcétera, ¿no? Porque hay una historia de eso. Sí, claro, claro. Y esa historia me parece que seríamos muy negligentes si no reconociéramos que López Obrador en este sexenio tomó dos medidas que trataron de acabar con esa historia. La primera es la universalización de muchos de estos apoyos, especialmente de aquellos que dispersan dinero en efectivo. La segunda es eliminar los intermediarios. No son son dos cosas distintas, pero van muy de la mano una de la otra. En los tiempos en que los programas se dispersaban a través de intermediarios, pues lo que necesitaba era una estructura operativa que escogía a quién sí y a quién no, y que además eran los encargados de cobrar el favor de regreso. Al bancarizar en casi la totalidad a todos los derechohabientes, López Obrador ha logrado acabar con esa estructura de intermediarios que podían ser bastante, incluso hasta estructuras bastante complejas y en algunos casos hasta violentas. Bueno, logró acabar con eso. Y segundo, el efecto de universalizar los apoyos, además de que te ahorra una burocracia, que como sabes, bueno, mientras más burocracia, pues mientras más pasos tiene un proceso, más tendiente es a la corrupción, ¿no? Entonces, eliminas la burocracia, eliminas el intermediario y al universalizarlo haces algo muy importante, que no es solo discursivo, sí es algo político muy central en esta administración, que es convertirlos en derechos. Y entonces empiezas a hablar de los apoyos sociales como un derecho, de los beneficiarios como derechohabientes, ¿no? Y acabas con ese discurso de las dádivas y el clientelismo, que es un discurso divisorio muy característico de las ultraderechas. Entonces, yo creo que el hecho de, digamos, tendríamos que ver los programas sociales a la luz de esta nueva política de no tener intermediarios y hacer transferencias directas. Y, bueno, lo cierto es... ¿Pero se terminó con eso el clientelismo, tú dirías? Pues, ¿de qué manera vas a condicionar o a coercionar el voto de alguien que ahora recibe un programa como un derecho constitucional? Bueno, es que ahí viene la queja, digamos, de Xóchitl Gálvez, Paula, de que los están amenazando los servidores de la nación, de que si no votan por Morena, les van a quitar esos derechos. Pero los servidores ya no entregan los No, yo sé, dinero, pero se dispersa automáticamente. Y lo cual, por cierto, me genera una duda, ¿para qué sirven los servidores de la nación? Si no... Para otras cosas, pero hacen otro tipo de trabajo. Pero está la amenaza esa, ¿no? De que, y ayer Javier Tello decía algo, y yo creo que tiene razón, pues como parte de la campaña tú puedes decir, si gana fulanita te van a quitar los programas sociales, ¿o no? Digo, aunque sean derechos, pero pues es parte de la contienda electoral, ¿no? Yo creo que hay cosas como en este tema deseables, posibles y cosas que sí efectivamente no deberían suceder porque hay un marco legal que las regula. Sí. A mí no me parece ilegal, no es ilegal que la gente defina su voto en función de si recibe o no un programa social. Yo creo que todas las personas tienen derecho a definir su voto porque se les dé su gana y que te den un dinero puede ser tu muy poderosa razón para recibir un tema. Dos, tampoco veo ningún problema y ningún conflicto en que un gobierno utilice como una estrategia de campaña que existan ciertos programas sociales. Esos dos tipos de cosas me parecen pues parte de las reglas del juego y parte de lo que debe funcionar en democracia. ¿Qué cosa me parece que no debe suceder? Y qué bueno que decimos que el clientelismo político y que este tipo de cosas suceden desde toda la vida y desde toda la vida tenemos no una, 100.480 testimonios de que las cosas suceden. Bueno, que tú utilices... El clientelismo empezó en la República Romana. Exacto. Era una práctica no es una novedad. Yo creo que los estudios de András Schedler, que a pesar de que se hicieron hace muchos años, siguen muy vigentes. En México, sí. Cómo funciona el clientelismo y cómo se ha operado los partidos clientelares, no me parece ninguna novedad. Me parece que Morena, de hecho, hereda una estructura clientelar
del PRI que fue comprando elección a elección de gubernatura que hoy le Pero opera esa estructura son los servidores de la nación, diría. No, también es una estructura o sea, de bases Morena, clientelares. Sí. Ahora, el tema de los programas sociales es, a mí la parte que no me parece, que sí es ilegal, que está regulada es, uno, que vincules los programas sociales, la existencia de los programas sociales, la entrega de los programas sociales, la tarjeta, dar la tarjeta de bienestar con una etiquetita que diga vota por Claudia Sheinbaum. Esa es la parte que es ilegal y que no debería suceder. La otra también, no seamos ingenuos, ¿no? Siempre existe el chat de WhatsApp en el que se coordinan, siempre existe el no sé qué, en el que sí se les está amenazando con que van a perder sus programas sociales, a pesar de que no estén en la Constitución, como si que estuvieran las cosas en la Constitución a la gente le importara, o le diera algún tipo de seguridad, más en un sexenio donde ha habido lujo de violaciones a la Constitución. Pues en ese caso, eso, decir, los vas a perder, el contendiente te los va a quitar, me parece que no debe de suceder, no porque sea legal o ilegal, sino porque es una manera de hacer una campaña, que yo coincido con Violeta cuando dijo que el arranque de campaña de Xóchitl muy mal porque utilizaba el miedo. Esto es utilizar el miedo igual. No, bueno, es que, a ver, lo decía muy bien Bill Clinton, Carlos Bravo, regidor, decía, las campañas son de vender miedo o esperanza. Al final eso es lo que un candidato vende. Bueno, y también creo que resultados, Leo, ¿no? Y yo creo que en este debate es muy importante distinguir política social de clientelismo. Puede haber política social clientelista, pero no toda política social es sinónimo de clientelismo. Ya que un electorado premie con su voto a una coalición gobernante porque aprueba su política social, porque le gustan sus resultados, sí, claro, no significa automáticamente que esa política social sea clientelar. Puede serlo, puede no serlo, depende. Y me importa mucho hacer esta distinción porque de pronto, sobre todo del lado, digamos, de cierta derecha más o menos liberal o del antiobradorismo más ramplón, se pierde esa diferencia y se salta a la conclusión muy apresurada, muy genérica y equívoca, de que toda política social es clientelar. Y no, el diablo, como suele suceder, está en los detalles. La política social, desde mi punto de vista, es clientelar si vulnera la autonomía del electorado, si se condiciona el acceso a ella a cambio de un cierto comportamiento, como acudir a un mitin o como votar por determinado partido o candidatura, por ejemplo. O si se utiliza como un recurso explícito o deliberado para inducir el voto. Por eso en esa historia que estaba citando Violeta, en esa larga historia de la política social en México, se generó un aprendizaje y se empezaron a generar una serie de protecciones de distinto tipo, precisamente para evitar su clientelar. Porque en México ha habido política social desde hace mucho, desde el sexenio de Salinas en adelante, se fueron gestando distintas generaciones de política social, solidaridad, progreso, oportunidades, prospera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo se fue regulando para impedir el uso político de la política social con fines proselitistas electorales. Yo creo que eso con este gobierno ha cambiado. Y lo que estamos viendo es justamente cómo la coalición obradorista dice que si gana la oposición, le van a quitar a la ciudadanía esos apoyos, esos programas sociales, cosa que, por un lado, contradice lo que esta misma coalición presume como uno de sus mayores logros, que es elevar a rango constitucional la política social. Ninguna de las campañas de oposición ha dicho que quieran hacerlo o que vayan a hacerlo, al contrario. Alguna que otra voz de ahí ha cuestionado la política social, ha puesto en entredicho la sostenibilidad financiera, en fin. Hay un debate sano, me parece, pero de ahí a sostener que si gana la oposición, los apoyos van a terminar, hay un salto de que es imposible caer parado. Pero el oficialismo insiste en ello, y al hacerlo me parece bien, repetida y descaradamente. Muy bien. Bueno, no, muy bien. Dice falsedades con sinceridad. Déjeme ya nomás termino, Leo. Yo creo que aquí la cuestión es que la forma en que la forma que está adquiriendo en esta campaña la apelación a la política social por parte del autoritarismo tiene un rasgo clientelista que tiene que ver con la inducir un cambio en la manera de percibir la política social
ya no como algo del Estado que se financia con recursos fiscales, con impuestos, sino como algo que es un apoyo directo del presidente de Morena, y en esa medida, digamos, impulsar esta mentira de que si no votas por nosotros las vas a perder. Muy bien. Déjenme hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Regresamos, estamos teniendo un debate muy interesante sobre la política social actual de este gobierno, que hay que decirlo, ha sido una victoria para este gobierno, una victoria cultural, yo diría, de este gobierno, que la oposición diga, esa política social se queda, ¿no? O sea, ha sido programas muy exitosos en ese sentido. Con sangre. ¿Eh? Y hasta lo firman con sangre. Hasta que lo firman con sangre, exacto. Pero la pregunta es si no se ha dado el paso, y ese es el debate, a que esto sea parte del clientelismo electoral y lo que explica en gran medida, pues, por qué Morena aparece como el gran favorito en las encuestas, Violeta. Yo quisiera hacer una precisión sobre algo que dijo Carlos. Carlos dice que es una mentira cuando se dice que la oposición, si llegara a ganar, echaría para atrás los programas sociales. ¿En qué se basarán para decir que es una mentira cuando Xóchitl Gálvez lo ha dicho en público, en entrevistas? Claro, no va a decir voy a echar para atrás los programas sociales, pero su manera de echarlos atrás es focalizarlos, es quitarles el carácter universal que precisamente los constituyen derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, Macario Schettino dijo, las pensiones no pueden ser para todos. Bueno, pero Macario es un analista. En un evento del Frente Amplio por México en plena campaña electoral. Entonces, otra cosa que hay que recordar, cuando se votó el ascenso de estos programas al rango constitucional el 10 de marzo del 2020, ningún diputado del PAN votó a favor, ninguno. Entonces, Xóchitl sí votó a favor. Ella no es diputada, ella era senadora, pero y sí cuando pasó después con una mayoría calificada, pasó al Senado, entonces los senadores del PAN pues no les quedó de otra más que votar a favor. Podrían decir que no. Sí. No, pero a ver, perdón, no me van a desmentir que cero diputados del PAN votaron a favor. No, eso no. Entonces, no es una mentira. Pero la verdad, cuando dice Xóchitl, yo voté a favor de los profesores, tiene razón. Pero también, es un récord. pero ¿por qué no diría, mejor sabes qué debería decir Xóchitl? El PRI votó a favor y yo soy la candidata del PRI, ¿por qué no lo dice de esa manera? Pero bueno, dejo de decir, nada más quiero cerrar esto. Cuando dicen los vas a perder, no es una amenaza infundada, es algo basado en la conducta reciente y que está perfectamente grabada en la memoria de los mexicanos de que los partidos de derecha han votado en contra de elevar esto y de hablar, incluso de hablar de los programas sociales en términos de derechos. Le siguen llamando dádivas, como si quien los recibiera fuera gente que no trabaja. La misma Xóchitl habla de que tienen que ser temporales, por ejemplo, los apoyos para la gente con discapacidad, ¿no? Que nada más es en lo que consiguen un trabajo. En fin, creo que hay muchísimos antecedentes como para advertirle a la gente y más bien recordarle que la derecha no está a favor de mantener los programas en su universalidad y como transferencias directas sin intermediarios. Otra vez, me parece que es muy legítimo decir eso como parte de la discusión de la campaña, ¿no? Como parte también de la realidad. Como parte de las campañas uno puede decir un poco, sin violar el tema de que seas servidor público, sin que utilices recursos públicos, sin que vincules el uso de los programas sociales a una campaña, puedes decir lo que quieras. Es muy paradójico, digamos, que un presidente que cuando era candidato se quejó de las campañas del miedo, hoy vea muy bien hacer campañas del miedo. Pero aparte de eso, me gustaría clavarme en el tema de... A mí me parece fantástico que alguien diga vamos a hacer un examen de cómo funcionaron los programas sociales. Porque el gran problema de los programas sociales, en realidad, populares sí son. Populares muchísimo. Populares del fútbol mexicano, que es malísimo. O sea, vamos a hablar en temas de... Sí, pésimo, pero a la gente le gusta muchísimo. Entonces, vamos, en temas de resultados, a mí no me parece mal que se hable de meter a examen el resultado de los programas sociales en términos de corrupción. Ahí están documentados los escándalos con las tarjetas de bienestar. En términos de qué dejamos de hacer para poder financiar estos programas sociales, porque ya se ha hablado muchísimo. Resuelven el problema de la pobreza. Resuelven el problema de la pobreza, hay resultados. Y en el tema de universalidad,
muchísimas personas cuando se hicieron universales, dijeron no está bien que sean universales, y los datos de cómo se están utilizando y que están llegando a los deciles más altos de la población y no a los más bajos, también merecerían que se revisaran estos programas y pensar si la universalidad o no es muy popular, pero no es tan buena cosa. Muy bien, te toca cerrar, Carlos. Sí, Leo, mira, yo creo que aquí hay una suerte como de apropiación partidista, personal, por parte del presidente de la coalición oficialista, de una política de Estado, de un programa que ha sido elevado a rango constitucional y que constituye un derecho ciudadano. Y eso es una forma de darle un uso clientelar a la política social. Es decir, si quieres seguir recibiéndola, vota por mí. De lo contrario, la puedes perder. Yo creo, y no hemos hablado de esto y me parece importante tocarlo, yo creo que es un error de parte de la campaña de Xóchitl Gálvez haber usado el logotipo del INE para tratar de desmentir la idea de que si gana la oposición se van a acabar los apoyos. Claro. Yo creo que en todo caso hay un error de parte de los medios, de la prensa, de no desmentir esa falsedad. Pero ahora sí que sinceramente yo no estoy seguro de que eso sea algo que le corresponda propiamente al INE. El INE tiene muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades que cumplir, y creo que que no debemos colgarle esta otra. Si se está violando el artículo 134 de la Constitución relativo a la equidad de la contienda, las autoridades deben tomar cartas en el asunto y sancionar. Pero de ahí a querer meter el logotipo del INE como parte de la refriega electoral, incluso si es válido el propósito de tratar de desmentir las falsedades del oficialismo, me parece que es un salto muy poco inteligente. Si el INE no está cumpliendo con su responsabilidad de hacer valer la Constitución, pues se dice y se denuncia. Lo otro, me temo, es irse por la libre y terminar dándole armas al adversario, que no se ha cansado, por un lado, de tratar de deslegitimar al árbitro y al mismo tiempo de tratar de capturarlo y de inhibir su capacidad para actuar conforme a sus facultades. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco. Buenas noches a usted, gracias por habernos acompañado.